Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Vietnam. Estuve hace poco unas semanas en Vietnam y la verdad es que es un país que tenía muchas ganas de visitar en esta zona del sudeste asiático, es de los más turísticos de esta zona, pero lo tenía todavía pendiente, así que me hizo mucha ilusión poder ir. Vietnam es un país que, a pesar de no ser muy grande, es bastante largo, entonces la mejor manera de desplazaros entre los distintos puntos del país es con avión. Dependiendo de las distancias, podéis hacerlo también en tren o en autobús, también por si queréis ahorrar. Hay, por ejemplo, trenes nocturnos, es una opción muy popular, igual que en Tailandia, para moveros grandes distancias. Pero bueno, como los vuelos internos nacionales son bastante baratos, yo creo que si queréis ahorrar el tiempo merece la pena que os mováis en avión. Si os preguntáis cuál es la mejor época para viajar a Vietnam, yo os recomendaría que fuerais hacia invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, cuando ya finales de noviembre, diciembre, incluso enero, es la época seca de Vietnam. Y es porque yo siempre había visto Vietnam y siempre me lo habían vendido como un país súper húmedo, súper caluroso. Y digo esto con niveles superiores a Tailandia. O sea, es más húmedo que Tailandia, más caluroso que Tailandia. Entonces hay quien me ha dicho que incluso era desagradable. Y yo iba esperando eso, la verdad. Pues, bueno, pues ya está, si es húmedo y caluroso, pues preparado para ello. Pero al ir en diciembre, la verdad es que me encontré todo lo contrario. O sea, para mí fue un clima perfecto. Igual para otra gente es incluso frío. Pero para mí era perfecto. De día hacía calor, o sea, estaba muy bien. Había unos 23-24 grados, que para mí es una temperatura perfecta. No había humedad prácticamente, entonces no es que te vas moviendo y vas siempre empapado y sudado, sino que vas perfecto. Y luego es verdad que a la noche, cuando ya anochece, bajan bastante las temperaturas. Y cuando digo que bajan es 15 grados e incluso un poco menos. Entonces necesitáis llevar algo de abrigo, alguna sudadera o así para que os abrigue la noche, porque realmente si vais con manga corta o sin mangas como iba yo de día, vais a pasar frío. De hecho yo había un día en Ninh Binh que estaba volviendo de unos templos en moto y me moría de frío porque incluso iba con pantalones cortos, me puse como una chaquetilla muy fina, pero aún así el viento de ir en la moto más el frío de la noche hacía que me iba pelando. Entonces, si vais en esta época, tened en cuenta eso, que de noche hace frío. Y ligado a esto, bueno, si vais el resto de, sobre todo entre abril y septiembre, noviembre, son temperaturas más cálidas, hace más humedad, pero también son época de lluvias, entonces es posible que os encontréis más lluvia. A mí creo que me llovió 10 minutos en todo el viaje, entonces para mí, por eso os digo que para mí fue un clima ideal. Y aparte que también es mucho menos turístico, hay muchísima menos gente, entonces también mucho mejor estar en los sitios y que estéis prácticamente solos. Ligado con esto es lo que os comentaba antes de que yo no visite Sapa. Sapa es una zona muy conocida al norte de Vietnam, como os he dicho, cerca de la frontera con China, que está cerca de Hanoi, a unas 3 horas más o menos. Y el atractivo principal de esta zona es que ahí viven unas etnias, unos grupos de gente de etnias locales que, bueno, que ya tienen sus propias tradiciones, su propia cultura y es interesante el poder convivir con ellos. Aparte, las típicas fotos de Vietnam, de terrazas de estas con arrozales, es de esta zona también del país, de Sapa. Entonces son las fotos más bonitas. Pero en invierno, como fui yo, ahí puede incluso llegar a nevar, está todo marrón, no, entonces a mí no quería perder días en ir allí para encontrarme este tipo de paisaje, no me atraía. Pero en el resto del país no tuve ningún problema, la verdad es que todo perfecto en cuanto al clima. Y por eso os recomiendo que para mí la parte más bonita de Vietnam en cuanto a naturaleza fue Ninh Binh. Aquí tenéis, bueno, Ninh Binh en sí es una ciudad que no es muy bonita, es bastante fea, pero aquí cerca es donde están todos los atractivos. O sea, yo os recomiendo que os alojéis en la zona de Tam Coc, que hay un lago muy bonito, que ya es donde empiezan a ver estos paisajes de montañas grandes así que quedan dentro del lago. Y en esta zona pues hay distintos puntos, hay incluso una zona de templos y entonces todo eso se puede hacer en un par de días con una moto o que os lleven o incluso en bici. Y es muy muy bonito esta zona, Ninh Binh, os recomiendo toda esa zona. Y luego en Da Nang, a mí Da Nang en sí no me gustó mucho lo que es la ciudad, pero tiene partes muy bonitas como las montañas, las Marble Mountains o las montañas de mármol. Y hay algunas playas aquí, aunque son de agua más brava, pero aún así están chulas como opción si no vais a ir a la zona de Phu Quoc que os he comentado, alguna otra zona de playas, pues si queréis algo de este estilo,
Da Nang también es una buena opción. Y también tenéis las Bana Hills, que son las colinas de Bana, que están un poco metidos a 1 hora más o menos en coche. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el puente, el Golden Bridge, que es un puente, es un sitio que se ha hecho muy popular desde que se abrió hace un par de años, porque se empezó a viralizar en Instagram y en redes sociales. Entonces muchísima gente va a visitarlas, pero aún así, si os hace ilusión, pues es un buen punto. A ver, yo sé que lo quise visitar, pero es verdad que se pierde 1 hora en ir, otra hora en volver, y luego va a ser mucha gente la que os encontráis. Está en la cima de la montaña, entonces se sube con un teleférico. El coche, yo por ejemplo iba con Grab, entonces mi conductor de Grab me dejó abajo, cogí un teleférico que te lleva arriba, estás un rato, bajas y quedas otra vez con él y que te lleve de vuelta. Alguna vez os he hablado de esta aplicación, pero Grab es como un Uber, que es el que funciona mejor en el sudeste asiático, se llama eso, GRAB, y va muy bien porque, por ejemplo, en ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh no solo tienen coches, sino que tienen incluso motos, porque al final son ciudades súper congestionadas, hay muchísimo tráfico, entonces la mejor manera de moverse siempre es en moto. Y Grab te da la opción de ir como paquete con un motorista. Yo no lo llego a usar como moto porque yo en las ciudades suelo moverme siempre andando y cuando tengo que desplazarme al aeropuerto pues ya cojo un coche. Pero para hacer desplazamientos que no queréis que os lleve mucho tiempo es una muy buena opción y Grab es una aplicación súper económica en Vietnam, en Sudeste Asiático en general, pero en Vietnam es muy barato. Y luego, como os he comentado, Hoi An es para mí es considerada la ciudad más bonita de Vietnam, sobre todo de noche. Yo recomiendo que en Hoi An paséis la noche. De día es bonito, pero de noche está todo iluminado, todos los mercados, el río también con los barquitos, con las lámparas de colores. Es increíble, súper bonito, así que os recomiendo sobre todo que paséis una noche por lo menos en Hoi An. Y luego en Hue, que está muy bien porque es la antigua ciudad imperial de Vietnam. Y entonces también puedes estar aquí, yo le dedicaría un día completo a visitar lo que es la fortaleza, los distintos templos y lugares de descanso que había dentro de la ciudad imperial, que lo podéis hacer en excursiones o por vuestra cuenta. Y luego Ho Chi Minh, que es una ciudad que mucha gente descarta porque no les gusta, porque la ven muy caótica. Y yo sé realmente lo que iba buscando a Ho Chi Minh, el buscar ese caos, ¿no? De ver todo motos, que no cupiera más gente. Y no me pareció para tanto, la verdad. Me pareció que es muy similar a Hanoi en ese aspecto. Sí que es verdad que hay mucha más gente, es una ciudad mucho más grande, pero tampoco me pareció desagradable en ningún momento. Hace una ciudad súper chula, me sentí súper cómodo, hay calles preciosas, hay bastantes atractivos turísticos, hay catedrales, porque al final fue colonia, Vietnam, colonia de Francia durante mucho tiempo, pues hay muchos edificios, hay mucha arquitectura que es de la época colonial. Entonces hay, por ejemplo, catedrales que recuerdan a la de Notre Dame, hay otros edificios que también que son muy similares, óperas, entonces merece mucho la pena dedicarle por lo menos un día completo a Ho Chi Minh. Pero ya que estés en Ho Chi Minh, pues hay otros puntos que puedes visitar alrededor. Por ejemplo, el delta del Mekong, el mítico delta del Mekong de películas como Apocalypse Now, pues también se puede visitar. O también puedes visitar los Cu Chi Tunnels, que son unos túneles que son los que utilizaban en la guerra de Vietnam los vietnamitas para esconderse de los americanos y aparte llenarlas de trampas por si les iban buscando, y es muy interesante, tenéis la opción de entrar en esos túneles y entonces os lo recomiendo mucho, está muy cerca de Ho Chi Minh. Puedes ir por libre también, pero bueno, yo esto lo hice en una excursión de un día que para mí es una muy buena opción porque al estar alejado, lo que os costaría el transporte más la entrada, pues sale más económico ir a una excursión y que encima os hagan de guía y os expliquen. Y luego por último lo que os he recomendado antes, que es Phu Quoc. Phu Quoc es una isla que está al sudoeste de Vietnam y es una isla que es muy pequeña, es pequeñita, pero que no va mucho turismo y tiene unas playas increíbles. Entonces son playas de arena blanca, de agua cristalina, súper tranquilas, con un tiempo increíble, súper bueno, hay muchos resorts y eso, y que hay muy poco turismo, entonces puedes tener playas prácticamente para vosotros solos. Hay un turismo, el mayoritario es ruso, veréis que hay bastantes rusos, pero aún así es muy tranquilo, se come genial allí y merece mucho la pena que vayáis. Yo os lo recomiendo si queréis unos días de playa tranquilos, ir a Phu Quoc. Un tema muy importante de Vietnam es la comida. En Vietnam se come genial, como en casi todo el sudeste asiático. Así que si os gusta el arroz, si os gusta el pho, que es uno de los platos más tradicionales en Vietnam, que son los típicos noodles con caldo, los rollitos de primavera también, hay muchísimos tipos de rollitos de primavera.
muchos platos que utilizan plátano frito. En Vietnam se utiliza mucho el plátano, tanto en platos salados como en dulces, en postres. Vietnam también es el segundo país productor más importante del mundo de café. Os recomiendo que probéis el café vietnamita. Está muy bueno, también lo sirven de maneras distintas, de maneras más tradicionales, y a veces incluso te utilizan leche condensada, que bueno, es muy dulzón, pero bueno, también está interesante por probarlo, ¿no? Y por último yo visité la Halong Bay, que es una de las 7 maravillas naturales del mundo actuales. Y para visitar Halong Bay la mejor manera es hacerlo en un crucero. Hay cruceros de un día, hay cruceros de 2 días con una noche en el barco en la bahía, o incluso 2 noches, etc. Yo creo que con una noche es suficiente. Al final los paisajes son muy similares, es muy bonito todo, es precioso porque son las bahías de Halong, es una bahía con las montañas metidas ahí en el agua, pero es verdad que el paisaje es bastante similar, entonces con una noche es suficiente para llevaros una esencia de lo que es. Y los cruceros hay de todo tipo, hay cruceros más low cost hasta cruceros de lujo. Yo me quedé en uno de lujo, que era bastante carito, pero bueno, a mí me merece la pena. Íbamos como 10 personas en todo el barco, la comida era exquisita, el trato impresionante, entonces a mí me mereció la pena porque también cumplí años, entonces era como un regalo que me quería hacer a mí mismo. Así que vosotros decidid, también en Booking los podéis encontrar, estos cruceros. Así que nada, ahí tendréis toda la oferta y de todo lo que os ofrecen cada uno. Comentar que Vietnam es un país muy seguro. La verdad es que yo no tuve problemas en ningún sitio. Iba con la cámara con la que grabo, que es grande, con el micrófono y tal, con el dron, y nadie nunca me dijo nada, ni vi miradas raras ni nada. Así que eso, en general es un país muy seguro. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarme y nada, yo os contestaré encantado. Así que nada, hasta el próximo. Agur.